Aquí realizamos un seguimiento poblacional del topillo nival en colaboración con Sarga y el equipo de seguimiento de fauna salvaje del parque, que realmente fueron ellos los que empezaron a hacer este seguimiento. A mí, desde el punto de vista científico, me interesa mucho estos lugares y sobre todo el topillo nival, porque es una especie que es fácilmente manejable, pero sobre todo que vive en un ambiente extremo. Con unas limitaciones ecológicas bastante concretas y bastante específicos en sus requerimientos ambientales. Para hacer este seguimiento poblacional utilizamos trampas Sherman, que son trampas en vivo, en la que los individuos no sufren ningún tipo de daño y además les ponemos alimento y protección para minimizar los riesgos de la captura. Esa protección es básicamente un algodón hidrófobo para que no se empape para que no coja mucha humedad el algodón cuando está dentro de la caja y el animal no pierda temperatura durante la noche o durante el tiempo que está metido en la caja. Y además pues le ponemos alimento, que es un trozo de manzana, y además una bolita de comida que es una mezcla de aceite, atún y harina, para que pueda ser a la vez como atractor por el olor, y para que puedan tener pues esta fuente de comida durante el tiempo en el que están dentro de la caja. Entonces el objetivo fundamental del trabajo es básicamente hacer un seguimiento poblacional, pero utilizando al individuo como unidad muestral, y lo que queremos ver es varias cosas, sobre todo hacer una caracterización genética de las poblaciones de topillos que hay en cada una de las gleras o cada uno de los pedregales que hay que se han venido siguiendo en los últimos 10 años, y una caracterización genética que serviría pues para dos cosas. Una primera para estudiar el grado de consanguinidad que hay en la glera, que eso implica pues saber qué grado de parentesco, de genes se comparten en una misma población, y por otro lado cuál es el flujo genético entre lugares. Esta especie vive en zonas bastante específicas, en zonas de roca. Y bueno, me interesa mucho saber cómo ha sido el flujo genético, cómo se dispersan los genes de esta especie que tiene estos requerimientos ecológicos tan específicos entre diferentes lugares, qué es lo que hace que unos individuos se vayan y qué individuos son los que se van y los que transportan los genes de un lugar a otro. Y el último objetivo del trabajo pues sería saber cuál ha sido la dinámica de poblaciones en cada una de las gleras, dependiendo de las condiciones ambientales que existan en cada una de ellas, porque no todas las gleras están en los mismos lugares, difieren en altitud y por tanto difieren en condiciones climatológicas en función de la temperatura y de la precipitación. Sobre los resultados que tenemos por ahora, pues es básicamente con unos análisis muy preliminares. Sí que vemos que hay una estabilidad poblacional, es decir, que no ha habido ni un decrecimiento ni un incremento de las poblaciones o de los tamaños poblacionales en las diferentes gleras y en las diferentes pedreras, y que esta variación temporal estable es consistente. O sea, es igual en los lugares que hemos muestreado, que se han muestreado a lo largo de los años, independientemente de la altitud a la que se encuentren las pedreras.